La Asamblea Insular de Coalición Canaria, órgano soberano, daba ayer finalmente el espaldarazo definitivo a la candidatura de Mario Cabrera al Parlamento y a la de Lola García al Cabildo. Lola García es diplomada en Educación Física y ha desempeñado su carrera profesional como maestra del CEIP Cristóbal García Blersi de Gran Tarajal. Durante 10 años ha participado activamente en la comunidad educativa, la mayoría de ellos como directora del centro. En esta última legislatura desempeña su labor como diputada del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias. Damos ya la bienvenida a esta candidata, que es la primera candidata en femenino por parte de Coalición Canaria al Cabildo de Fuerteventura. Buenos días. Buenos días. Bueno, ayer la verdad es que las candidaturas eran bastante previsibles, ¿no?, por ser las únicas, pero hacía falta este sello al final de lo que era el órgano soberano, ¿no? Sí, cuando me preguntaban en la radio, oye, ¿ya eres candidata? Digo, no, para mí para mí era muy importante el apoyo de los compañeros y compañeras anoche en la asamblea de Coalición Canaria. Nosotros queríamos esperar hasta hoy para hacer esta entrevista ya como candidata oficial. Es que a partir de anoche era cuando realmente era la candidata oficial y ya te digo que para mí eso es muy importante y hoy estoy mucho más tranquila. Un apoyo además unánime prácticamente de toda la gente presente. ¿Qué sintió? Bueno, pues la verdad es que sientes mucha emoción, porque nunca ni se me pasaba por la cabeza poder ser candidata a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Y para alguien que ha vivido, que ha sentido este partido desde pequeñita, lo digo siempre, de Asamblea Majorera, pues la verdad es que es un orgullo ser la candidata. Y espero no defraudar sobre todo a esa gente que me apoyó anoche. Es mucha responsabilidad. Cuando uno toma un paso como este, lo primero que piensas es eso, primero que nada en tu familia y después en tu partido, en tu organización, en no defraudar la confianza que han depositado en ti para desempeñar este cargo tan importante. ¿Y cuáles son los motivos que le llevaron a presentar esta candidatura? Bueno, hubo un grupo de gente de distintos municipios que me animaron. Oye, tenemos que dar un cambio a animar, que sea mujer, que estamos Eso le iba a preguntar también. ¿Es un valor en alza el ser mujer ahora mismo en política? Sí. Yo creo que sí, es importante la figura, el empoderamiento de la mujer. Decimos que ahora, pero en Asamblea Coalición Canaria siempre hemos tenido mujeres ahí, es verdad que no en la candidatura del Cabildo, pero siempre ha habido mujeres liderando el proyecto de Asamblea Majorera Coalición Canaria. Y no solo al frente de candidaturas o en cargos públicos, sino yo también me gusta valorar el papel de la mujer en el proyecto de Asamblea Majorera Coalición Canaria desde sus inicios, desde su fundación. Contribuyeron mujeres y a lo largo de todos estos años, estos 40 años, siempre ha habido mujeres muy importantes apoyando en su caso, a líderes hombres o líderes mujeres. Y eso para mí es fundamental. Y yo tengo ese referente de esas mujeres luchadoras que atendían a sus familias, porque es verdad que en aquellos años tenían que ocuparse de su familia, pero no había tanta corresponsabilidad, pero luchaban por sus ideas, por defender el poder de la mujer, el derecho de la mujer a estar en política. Bueno, usted también se convierte en referente, ¿no?, siendo la candidata del partido. Esperaron casi hasta el último día para presentar la candidatura. La presentó el jueves por la tarde y el viernes por la mañana el presidente del Cabildo, Marcial Morales, un referente histórico en coalición, anunciaba su adiós a la política. Sí, porque ya te digo, fue esa semana cuando realmente lo planteamos. A mí antes de Navidades ni se me ocurría. Yo lo que pensaba es que podía estar o en el Ayuntamiento de Tuineje o seguir en el Parlamento. Pero no se me había pasado por la cabeza ser candidata al Cabildo de Fuerteventura. Cuando me lo proponen compañeros y compañeras de distintos consejos políticos locales de la isla, pues oye, es como algo muy fuerte y ya te digo que es muy arriesgado, es verdad que es muy arriesgado, es un paso muy importante, con mucha responsabilidad
y que te lo tienes que pensar mucho. Y hasta el jueves por la tarde que firmé, y después de firmar también, fue cuando ya me temblaban más las piernas, porque ya decía, aquí no hay vuelta atrás. Pero vuelvo, insisto, tomas la decisión porque tienes inquietudes. Para mí lo fácil hubiera sido seguir en el Parlamento, un espacio que ya conoces, cómo funciona, tienes ya las relaciones con los compañeros del partido y con los de otros partidos. Eso hubiera sido lo fácil para mí, pero lo bonito, y cuando uno se mete en política es para asumir responsabilidades y luchar por esto. Esto es un reto muy importante y ahora me toca. Sin embargo, hay otro hecho que está pasando un poco desapercibido, que también le dieron un poco la responsabilidad de llevar la organización de la cena de Navidad en el Hotel R2. En el partido un poco había preocupación por no llenar, pero al final, bueno, Coalición Canaria sacó músculo y usted tuvo un protagonismo especial. Hubo mucha gente presente ahí que ya pensó, esta persona puede ser candidata al Cabildo. Bueno, no solo yo llevaba la organización de esa cena de Navidad, es un grupo de personas. Y lo único que hice fue presentar el acto, porque es verdad que teníamos que presentar en Asamblea Majorera Coalición Canaria, en la cena de Navidad, pues habló el secretario local, porque se celebró en Tuineje, Juan Alonso, hablaba el secretario general, eran todos hombres, y tenía que estar una mujer, un poco, ¿no? Tenía que romper un poco una mujer. Y porque era una cena de partido, el secretario general, ya te digo, el secretario insular, y habló el presidente del gobierno porque nos había querido venir a acompañar. Entonces ahí, pero ni se me pasaba por la cabeza, incluso en esa cena de Navidad. Son formas de colaborar, que uno se tiene que mojar, y me lo dijeron sobre la marcha: oye, tienes que empezar a presentar a quién va a hablar, ¿vale? Pues presento, hay que echarle para adelante, y es como todo, ¿no? Te dicen ahora sobre la marcha, ni nada preparado, sino te dicen tienes que presentar, y yo salí y presenté. Pero para mí es importante recalcar que no es solo la figura de Lola García, lo importante es el apoyo y el trabajo de un equipo que precisamente... Ahora veremos, porque todavía no está configurada esa lista ni aprobada. Estamos ahora en ese proceso que también se abría, me parece que hoy, día 1 de febrero, ¿verdad? Del 1 de febrero al 7 de febrero se pueden presentar los equipos, las candidaturas. Las candidaturas, sí, que cada consejo político local o independientemente cada persona quiera presentar, y después el día 16 es cuando se elige, un sábado, se elige al resto de equipos. Y es fundamental. A mí lo que me gusta es trabajar en equipo, coordinar y hacer un equipo fuerte que luche por liderar el Cabildo de Fuerteventura, y sobre todo contando, siempre te digo, con el respaldo de la organización, que es importante. En Asamblea Majorera, las decisiones, en Asamblea Majorera Coalición Canaria, las decisiones tienen que salir de dentro de la Asamblea. De dentro de la Asamblea. En el órgano soberano, sí, ¿no? En esa el capacidad. darle protagonismo, porque son ellos y ellas las que tienen que tomar las decisiones, y nosotras pues llevarlas a cabo en las distintas administraciones donde formemos parte. Lola, permítame, uno de los principales diarios regionales informaba de la noticia del abandono de la política por parte de Marcial Morales con el siguiente titular: Marcial Morales abandona la política cansado del pulso con Mario Cabrera. Mira, ¿qué opina? Yo es que ni voy a opinar sobre eso. Para mí realmente fue una falta de respeto como mujer, sinceramente, porque, oye, era un momento diferente, fue una decisión de Marcial Morales, él lo dejó claro, siempre en el partido se ha valorado, él lo había pensado, lo dijo en su rueda de prensa, es decir, que si no hubiera salido a decirlo, pues entonces cada uno puede pensar abiertamente lo que quiera, pero cuando el propio Marcial Morales, que se merece todo mi respeto, sale y hace una rueda de prensa dentro del partido, con todo su equipo de trabajo y con todos los que él han estado ahí en esta legislatura en el Cabildo, y él dice que en verano ya se lo había planteado a su familia, lo había hablado con su familia, y en noviembre, incluso dijo el día, ya había tomado una decisión. Tú dices, pero ¿por qué queremos
ver guerras donde no las hay. Yo por lo menos, me dicen la candidata de Mario Cabrera. No, yo soy la candidata de Coalición Canaria y como mujer tengo decisión y tengo criterio. A mí me animó un grupo de gente, no Mario Cabrera. A mí me animó un grupo de personas, de hombres y mujeres de distintos consejos políticos locales. Y a mí no me maneja nadie. Soy capaz, soy una mujer capaz de tomar mis propias decisiones. Lo he hecho a lo largo de toda mi vida. Y sé la responsabilidad que supone. Por eso me costó tanto decidirme y tomar la decisión el jueves a última hora, porque fue una decisión mía con mi familia, porque es un cambio muy importante. Yo sé que para mí, para los míos, mi marido, mi hijo, mi padre, mis hermanas, que van a estar ahí, que sabemos que cuando te metes en las políticas, ellos son los primeros que lo van a sufrir en política de gestión directa. Porque no hay horas ya para la familia prácticamente. Porque no hay horas para la familia. Sabemos que a todo el mundo no le va a parecer bien la forma de trabajar, la forma de actuar, y hay que respetar. Es lícito el respetar, que la gente se manifieste, que opine, es lo más bonito que puede pasar. Es decir, que nosotros, que los ciudadanos sean capaces de decir, oye, pues esto no me gusta o esto sí me gusta. Incluso los colectivos, es fundamental contar con los colectivos, con las asociaciones y ayudar a colaborar en todo el proceso de la política. Pero es una decisión, vuelvo y repito, una decisión personal. En ese medio que dice, ponía, bueno, es una candidata, como que me dejaban de... Y eso es por eso es importante poner y resaltar el empoderamiento de la mujer. Es decir, que en la fecha que estemos, todavía lo importante es que en Coalición Canaria, es importante, ya te digo, que muchas mujeres han estado ahí, pero es la primera vez que aparece una mujer candidata al Cabildo de Fuerteventura, y ahora resulta que no, que es que surjo candidata por las peleas entre... Hombre, eso me parece a mí un poco como, no sé, sinceramente no lo consideré apropiado. No lo consideré apropiado porque no lo ha reflejado Marcial Morales. Para mí siempre sentí, como te decía, vengo de la base, vengo de una familia asamblearia. Marcial Morales ha estado 26 años en Asamblea Majorera, Coalición Canaria, y mi familia, yo misma, hemos estado siempre apoyando y valorando a Marcial Morales, porque vamos, su capacidad como político y su capacidad como persona, como gran persona que es, siempre dándolo todo por la gente. Eso lo decía él, lo ponía en valor él, y lo pongo yo en valor, y lo pone toda la Asamblea Majorera Coalición Canaria. Es un hombre que siempre ha estado en la calle escuchando a los ciudadanos, y yo espero que siga ahí. Porque no, claro, él dice que va a seguir en la militancia. Es importante contar con la experiencia de Marcial Morales. Ha estado en el gobierno de Canarias, ha estado en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ha estado en el Cabildo de Fuerteventura, y en momentos duros, Hablaba también él en su despedida, en el anuncio de su despedida, bueno, pues que llegan nuevos tiempos, otra forma de interpretar la política, juventud. ¿Qué edad tiene usted, Lola? Si me lo permite, que estamos ya en unas edades. No, pero es bueno porque la hemos vivido. Claro. Y eso es la que nos da... La alternativa es peor, claro. Sí. 46 años. 46, bueno, compartimos. Sí. 46 años es realmente, bueno, un valor. Hablábamos también del hecho de ser mujer en este momento. ¿Qué otros valores aporta usted a esa candidatura? Bueno, aporto responsabilidad. Aporto trabajo, ganas de trabajar en equipo, porque es fundamental de trabajar en equipo, y ganas de aprender, porque como buena docente, y como que le decía a mis alumnos, en la vida siempre estás aprendiendo, y aprendes de todo el mundo, del ciudadano que te encuentras a pie, de todo el mundo, y eso es importante, escuchar y escuchar mucho, para poder llevar a cabo el proyecto. Me preguntaban también por el proyecto de Isla. Es un proyecto que se tiene que hacer conjuntamente cuando se forme ese equipo. Pero vuelvo y repito, no solo el equipo que vaya a trabajar en el Cabildo de Fuerteventura, sino la organización, el partido. También es importante contar con el respaldo de todos los afiliados
y afiliadas de Asamblea Majorera Coalición Canaria. Hay quien dice que usted no es tan conocida como pudiera serlo Marcial Morales y que quizá no tenga el tirón. ¿Cómo responde ante esto? Bueno, por un lado, es verdad, no soy conocida, pero la gente lo que demanda es cambios en la política. Y si quieres cambios, desde luego, he estado, si preguntas a lo mejor en educación, que llevo 20 años, pues soy conocida en educación. Yo no me dedico no he estado en la política, he estado 3 años, bueno, ahora cumplo los 4 años en política y soy de las que pienso que no se puede eternizar la vida en políticas porque la sociedad va cambiando y las personas vamos cambiando. Y es bueno, pues, que haya ese cambio generacional. Y en cuanto no es conocida, pues esto de haber sido profesora de educación física te permite hacer ejercicio. Además, viene bien porque me paso muchas horas estudiando en el Parlamento, es mucho más de estudiar, de preparar, mirar leyes, presentar iniciativas. Yo digo que estudiaba más que cuando estaba en la carrera y cuando estudié las oposiciones, pero ahora tendré que salir a la calle y darme a conocer y recorrer pero todo usted como directora del centro también es una cosa que la ha sabido hacer, quiero decir que tiene su experiencia. Sí. Date cuenta que me tocó vivir todo el cambio, toda la reforma del colegio. Tuvimos que estar divididos en 2 centros, es decir, que me tocó también una etapa dura, pero también con un buen equipo de equipo directivo y equipo de profesorado que había en el centro y equipo de personal no docente, porque ya te digo, para mí es importante desde la administrativa que está en el centro que recibe a las familias o que va a estar en el cabildo, pasando por las limpiadoras, todo el mundo tiene que saber cuál es su trabajo y sus funciones y es importante trabajar coordinada y trabajar en equipo y con ilusión. Es importante trabajar y sabiendo la responsabilidad que supone, y eso lo tengo muy claro. El clima en el Cabildo, además, con los funcionarios o muchos trabajadores y trabajadoras, no debe ser el más óptimo. Últimamente están las cosas más calmadas, pero ha habido, bueno, pues en esta legislatura un par de momentos de situaciones un poco más complicadas. ¿Usted abogaría por, si fuera la presidenta del Cabildo, primer día reunión con todos? Bueno, me imagino que yo, igual que han hecho todos, es decir, lo importante es conocer con el equipo que vas a trabajar, porque es verdad lo que me decía, fíjate, lo que me decían a mí cuando yo entré a la dirección, la administrativa del centro. Oye, que tú eres directora, vas a pasar por aquí unos años, pero nosotros la responsabilidad y ella se preocupa. Y es lo mismo que hace, y estoy segura que es lo mismo que hacen los trabajadores del Cabildo. Yo, si llego a ser presidenta, estaré unos años, pero ellos tienen la responsabilidad y sé que hay un gran grupo de trabajadores de recursos humanos en el Cabildo que hacen muy buen trabajo y que han sacado adelante el Cabildo de Fuerteventura durante todos estos años. Que es verdad que ha sido una época complicada con el cambio legislativo. Muchas leyes. Contratación pública, transparencia, administración electrónica. Claro, es que a veces decimos, no, pero es que ellos han tenido que pasar por muchas leyes y se tienen que adaptar fácilmente. Formarse también. Sí. Y eso lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque es lo mismo que pasa en educación. Hemos tenido tantas leyes y seguimos, y ahora hay un nuevo proyecto de ley que tú dices, quien lo sufre es la comunidad educativa. Pues aquí quien lo ha sufrido son los trabajadores y trabajadoras del Cabildo. Y que tienes que adaptarte. Y encima que venimos de una tremenda crisis. Es decir, que también cuando bajas el presupuesto, cuando te aprietan, cuando tienes que trabajar horas, cuando tienes el personal a mínimos, por eso te decía, oye, es que hay que estar ahí y hay que poner en valor el trabajo que ellos han hecho, el cambio legislativo que se está produciendo, no solo en el Cabildo, en los ayuntamientos, en el gobierno de Canarias, y asumirlo y explicarlo a la ciudadanía, que cuando se explican las cosas y se dicen las cosas con la transparencia, ahora la ley de transparencia que te exigen estar al día, yo creo que la gente también puede entender, todos los ciudadanos podemos entender muchas cosas. Explica así también esa inacción de alguna forma, que es una de las principales críticas, sobre todo de los grupos de oposición, inacción en el Cabildo derivada un poco de la introducción de estas leyes y la adaptación.
Bueno, ellos hablan de inacción, pero es que yo veo, y estoy hablando de fuera, porque hasta que uno no se meta, que a partir de hoy ya empiezas a conocer más el funcionamiento de ir, el funcionamiento lo conoces, de las administraciones lo conoces, porque la visión del Parlamento te permite conocer el funcionamiento de los ayuntamientos, de los cabildos, del gobierno, porque es una visión general, sobre todo a la hora de hacer presupuesto y hacer iniciativas. Pero sí es importante, como te decía, yo he visto que han sacado iniciativas. Yo he visto que se ha seguido trabajando, a lo mejor falta, y le falta todavía estos meses por sacar adelante muchos más proyectos, pero veíamos para mí, algo tan importante, la residencia de mayores. Es verdad que desde el año, para que te des cuenta, desde el año 2016 se está poniendo dinero en la residencia de Gran Tarajal también, en la residencia de mayores de Gran Tarajal, y por un problema del suelo, pues no se ha podido, el ayuntamiento por la disponibilidad puso un suelo que tenía un problema y no ha podido salir adelante, o incluso el colegio de La Lajita, que tantas críticas ha recibido, pero es que está en temas judiciales. Es verdad que el ayuntamiento puso ese suelo, y hay dinero para hacer el proyecto, pero hasta que no se solucione el problema del suelo que ha puesto el ayuntamiento, pues no se puede empezar a construir ese colegio. Es para que nos demos cuenta de la realidad, que a veces no es que no quieras, no es inactividad, es que a veces los procedimientos son más largos. Sí, es mucha burocracia que tendríamos que... Esa es la parte de las administraciones que se tendría en general, ¿no? Sí, que se tendría que intentar modificar sí, o tienes que cambiar. Sí, tienes que pasar muchos procesos para lo de una carretera, tienes que pasar por la Consejería de Obras Públicas, pero a la vez tienes que pasar por Medio Ambiente, tiene informe ambiental, tienes que pasar por la de Hacienda. Es mucho recorrido. Como te falle un papel, tienes que volver otra vez para atrás, y son esas gestiones las que tienes que estar haciéndole seguimiento constante para poder sacarlos adelante. ¿Cuál es su balance como diputada en el Parlamento? ¿Qué ha aprendido? ¿Cuáles han sido, digamos, las acciones de las que se siente más satisfecha? ¿Qué va a aportar esta experiencia que ha adquirido de cara al Cabildo? Mira, la visión que tienes o el haber estado en el Parlamento, primero te da una visión, que era lo que decía, una visión amplia de toda Canarias, de Fuerteventura, concretamente, porque hemos estado trabajando, hay gente que dice no es conocida, hemos estado trabajando, yo sí conozco la realidad de Fuerteventura porque nos hemos reunido con los diferentes colectivos, con los ayuntamientos, con el Cabildo, para conocer esa realidad. Y aprendes muchísimo. En el sector de educación, bueno, que ya ese lo controlas, me decías cuáles son las iniciativas. Pues cuando yo veo construir el Colegio de Villaverde, el Colegio de Morrojable, que estaban pendientes del Plan Sur, desde el Plan Sur estaban y que no se había podido construir, pues para mí eso es un logro. Mi primera iniciativa, que fue lo del techado, una proposición no de ley, el techado de los patios, que sombreado, ¿no? Sombreado, sí, tan necesario, porque era algo que yo demandaba o que demandaba mi comunidad educativa desde siempre. Oye, tenemos que buscar el techado de los patios para que los niños se puedan sentar a tomarse su desayuno o para cualquier actividad. Cuando ves que se está realizando, no solo en Fuerteventura, sino en toda Canarias, cuando llega el presidente a poner la primera piedra, el señor Fernando Clavijo, y dice, oye, pero el colegio va a tener techado, pues ya es ilusionante. Eso en la parte educativa. Y toda la formación, el reconocimiento del profesorado, los sesenios, es decir, es muchísimo. El plan de atención a la diversidad, eso en cuanto a educación. Si hablamos de sanidad, pues el día 17 de... Ya por fin empezaron las obras de ese Hospital General de Fuerteventura. Del búnker, que vuelvo y digo, en 3 años. En 3 años. Entonces tú dices, es que no han conseguido nada. No, es que nosotros empezamos con yo creo que una de las mayores manifestaciones que ha habido en Fuerteventura en cuanto a la sanidad, por ese búnker de radioterapia y por esa sanidad, por mejorar la sanidad en Fuerteventura. Todavía queda mucho por hacer. Hay que potenciar la sanidad primaria, los centros de atención primaria,
pero el Hospital de Fuerteventura tiene más especialistas, va a tener ese búnker de radioterapia y está el dinero. Es decir, ahora ya no hay crisis, ese dinero ya está ahí, no hay y que hay una alargarse. fecha además con penalización. Con si la empresa penalización, adjudicataria no cumple, está penalizada. Sí. Las políticas sociales para mí fundamentales. Cuando ves que empieza a hacer esa residencia, tenemos que intentar hacer la residencia de Gran Tarajal, pero los centros ocupacionales fundamentales también. Cuando terminan el aula en clave, todos los problemas que hemos visto, cuando terminan un chico o una chica que termina a los 21 años el aula en clave, que tenga donde ir, hay que seguir trabajando, buscar la empleabilidad de esas personas. ¿Hay alguna propuesta del colectivo de Adivia, de la Asociación de Discapacitados? Me parece que dieron registro hace 2 días en el Cabildo, porque lo estuvimos aquí, a ver si también se puede poner en valor. El reunirte con ellos, porque nos hemos reunido, el tema de la accesibilidad, pero accesibilidad, porque a veces pensamos, oye, solo para las personas con discapacidad que van en sillas de ruedas. Pero no, discapacidad para cualquier persona, para una madre que va con un carrito, para las personas mayores. Es decir, el contacto con la gente, y eso es importante. Por eso te decía, escuchar y escuchar. Es un logro que hacía Mario Cabrera, el diputado también en el Parlamento, que recibía todo el apoyo de los grupos políticos, ¿verdad?, por esa accesibilidad, sobre todo a la hora de acometer obras en Canarias. Era una noticia que nos llegaba ayer. Es un logro de los diputados que, aunque aquí en Fuerteventura muchos digan, es que no hacen nada, pero hay una labor detrás que ustedes hacen. El sector primario todavía, muy importante. El convenio que estamos pidiendo, el convenio hidráulico de obras hidráulicas, es necesario para desalar el agua, para el agua de riego. Es decir, el estar en el Parlamento te hace tener una visión general de todos los sectores que tienes que trabajar después, concretar en la isla de Fuerteventura. ¿Y cómo se viven, por ejemplo, el no cumplimiento del Estado en materia, pues, de infraestructura hidráulica, infraestructuras educativas? ¿Cómo se vive esto? Porque ustedes también lo están peleando, ¿no? Ahora están con esos 42 millones para infraestructuras educativas. Mira, ahí es cuando tú dices, esto es la incoherencia, es que tenemos que ser, porque nos dicen, no, que vino la ministra y poco más nos dijo cuando la presentación del estatuto, que estaba yo allí, que nos dejáramos de llorar prácticamente por que estar pidiendo limosna. Y no es pedir limosna, es que sabemos que son necesidades, que son la realidad de Canarias es totalmente diferente a la realidad de lo que es una idiosincrasia propia que hay que atender, ¿no? Que hay que atender. Entonces, cuando tú dices, oye, que tenemos necesidades con las infraestructuras educativas, los 42 millones, que tú escuchas en el Parlamento a Podemos, al Partido Socialista, que son los que están gobernando ahora en el Estado, oye, que hay que hacer esta obra en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote, y después que ellos no vean lo del convenio plurianual, sino que ahora nos dan esos 42 millones en el 2018, que son del 2018 y que no aparezcan en el 2019 cuando tenemos tantas carencias, porque no olvidemos que Canarias ha crecido, su población ha aumentado muy rápido. Hemos tenido, y sobre todo Fuerteventura, un crecimiento poblacional muy rápido. Fruto de ese crecimiento también, o de la crisis, o de la situación de la vivienda vacacional, es el tema de la vivienda en la isla, que es un tema acuciante, muchísimas personas que lo están pasando muy mal. Y la situación, bueno, pues con esta subida de precios también de lo que ha motivado la vivienda vacacional, pues no hace mejorar, ¿no? Sobre todo lo que es los alquileres a largo plazo. Aquí nos queda camino. ¿Cuáles son un poco las iniciativas que se están llevando a cabo? Las iniciativas, nosotros hemos propuesto, oye, hay infraestructuras, hay viviendas vacías que se quedaron por temas que no se llegaron a terminar, porque las empresas tuvieron problemas, se los quedaron los bancos. Buscar soluciones. Esos bancos tienen que poner esas viviendas, intentar terminar todas esas infraestructuras y poner esas viviendas en circulación, que puedan utilizarse para personas, pero es que también desde el Gobierno de Canarias está en contacto con los ayuntamientos para poner suelo para empezar a construir viviendas. Está el Plan Canarias más vivienda por familia, porque es verdad que durante la crisis el tema de las políticas de vivienda estuvieron totalmente paralizadas. Sí. No se puso ni un euro. Entonces, ahora hay que intentar
porque hay gente que lo está pasando mal, intentar poner todo lo máximo posible en ese plan de vivienda de Canarias, que sé que desde el Gobierno de Canarias se está trabajando y que incluso la directora del Instituto Canario de la Vivienda, la señora Pino León, ya ha venido a Fuerteventura, se ha reunido con los diferentes alcaldes para mirar la problemática de la vivienda, que vuelvo y repito, que es un tema muy serio y que tenemos que trabajar para conseguir esas infraestructuras. Ya digo, a la entrada de Puerto Rosario, cuando ves esas infraestructuras, esa mole, y tú dices, fantasma. Pues oye, pues habrá que tomar medidas con esos bancos. Pero eso ¿quién puede tomar? Porque hablamos con los ayuntamientos, hablamos con consejeros de Cabildo y el es como Estado, que todo el mundo claro, se pasa la pelota, pero simplemente tiene potestad aquí. Claro, el Estado, el gobierno, subir impuestos a los bancos por tener esas viviendas ahí, porque son realmente los propietarios. Pues intentar bueno, las mayores inmobiliarias. Las mayores inmobiliarias, claro. Entonces ahí es donde tenemos que presionar y ahí es donde ellos tienen que buscar una solución. Tú no puedes tener esas grandes moles cuando hay gente donde no tiene una casa digna donde vivir. Ejes de gobierno, sé que está esperando a conformar su propio equipo. ¿Nos puede decir algún nombre? ¿Nos puede adelantar a alguna persona que vaya a estar conformando esa lista? ¿O todavía no? Todavía. Pues ya uno va a esperar el último día. No. Si son como yo, presentarán la candidatura a lo mejor el último día. Pero no, eso corresponde, es un tema personal, puede ser un tema personal, presentar candidaturas de los consejos políticos locales y de del propio Consejo Político Insular. Me imagino que las personas que vayan pues lo harán también teniendo en cuenta y aceptarán esa candidatura teniendo en cuenta la responsabilidad que supone ser consejero o consejera del Cabildo de Fuerteventura. Pero así a priori sí que habrá temas que de una manera u otra sean conscientes que tienen que ir en el programa y no solo en el programa, sino en una acción de gobierno, ¿no? A futuro. Claro, bueno, todo lo que hemos hablado un poco aquí, las políticas sociales son fundamentales. El tema de las residencias que estamos diciendo, el atender a nuestros mayores, pero también a nuestros jóvenes, es fundamental. Las actividades que se pueda coordinar desde el Cabildo, todo el ámbito deportivo, el deporte base, los seguros, todo eso que también son importantes en cuanto a la vivienda que estamos hablando. El empleo es fundamental también. Son las líneas que tenemos claro, poniendo en el centro del sistema a las personas. Eso es lo más importante. Tenemos claro, la principal línea es tener en el centro del sistema a las personas. Y desde luego que nos tenemos que sentar, porque es hablar ahora por hablar, porque como te decía, no es cosa de Lola García, sino de su equipo de personas, pero hacer una planificación de lo que realmente, del modelo de isla que queremos para los próximos años. Y para ello tenemos que contar no solo con la organización, sino con colectivos sociales de todos los sectores. Definir entre todos un nuevo, porque como decíamos, tenemos una sociedad que ha ido cambiando, con gente que nos llega de otros países que quieren vivir en Fuerteventura, y tenemos que atender todas esas demandas que la ciudadanía quiere y que yo digo, la accesibilidad, la vivienda, todas esas cosas son prioritarias. Mejorar la calidad de vida de las personas de Fuerteventura, que nos centremos, muchas veces hemos estado centrados en grandes infraestructuras, pero yo creo que lo importante son las personas y darles soluciones a los temas que ellos consideren más importantes. Bueno, se irán elaborando esos programas, esas listas, y vamos a conocerlo todo, porque el último día de todo el proceso es el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Bueno, sí. También está bien pensado, quiero decir, ¿no? Sí. Bueno. Está bien pensado. Más cosas que le iba a preguntar. ¿Cuál es su sintonía con el vicepresidente del Cabildo, con Blas Acosta? Lo digo por si hubiera que reeditar un pacto Coalición Canaria, Partido Socialista, pues bueno, pues para saber si tienen ustedes buen rollo. Yo tengo buena sintonía con todo el mundo. Es lo que te decía, hay que llegar a consenso. Lo que te demanda la ciudadanía es diálogo y consenso.
nada de conflictos entre un grupo político mientras tengan el mismo proyecto, tengan el mismo programa, pues nos sentaremos, llegado el momento, a mirar con qué partido es el mejor para poder llegar a trabajar en el Cabildo. Pero no tengo sintonía así o no tengo problemas con ninguno porque yo me llevo bien con todos. Así es algo que hemos aprendido también en el Parlamento estos 2 últimos años que hemos estado en minoría. Has tenido que hablar con todos para sacar temas muy importantes adelante para Canarias y para la isla, y has tenido que llegar al consenso y al diálogo con todos, y eso es fundamental, es algo que he aprendido también en el Parlamento, tener paciencia y aceptar y llegar a consensos con el resto de fuerzas políticas, porque aquí los importantes son las personas. Ayer se producía también otro hecho, que era esa presentación por parte de AMF Nueva Canarias y la alianza con Unidos por Betancuria. Estaremos dentro de unos minutos con los presidentes insulares de ambas formaciones. A nadie se le escapa que es un poco, bueno, se pone de manifiesto, ¿no?, esa falta de entendimiento de la formación que lidera Marcelino Cerdeña con Coalición Canaria, y detrás ese reparto, dice él, injusto de los fondos del REF. Desde Coalición Canaria, ¿cómo se ve esta alianza o una pérdida, ¿no?, de confianza por parte de alguien que ha sido parte de la casa y que ahora pues apuesta por otra formación nacionalista? Bueno, Marcelino ya no formaba parte de Coalición Canaria, siempre ha existido muy buenas relaciones y seguirán existiendo buenas relaciones porque vemos que es una persona que se ha preocupado por su municipio. Y eso es importante. Es verdad que él ha tenido esas diferencias que no hemos podido solucionar desde Coalición Canaria, pero... ¿No han podido o no han sabido, no han querido? Bueno, yo como no he estado ahí, yo prefiero decir, oye, pues no se han solucionado, tendríamos no que... le ponemos etiqueta. No le ponemos etiqueta porque no se han solucionado, es algo que él ha reclamado siempre. Y es lícito, como alcalde de un municipio, él va a querer lo mejor para su municipio, y vuelvo y repito, él decidió pactar con Nueva Canarias. Y espero que le vaya bien, y si tenemos que llegar a consensos y acuerdos también. Va de número 3. Va de número 3, sí, va de número 3. Y si tenemos que llegar a acuerdos, me imagino que no tendremos ningún problema. Yo en estas cosas respeto mucho a los otros partidos, a los candidatos y a las personas que forman parte de partidos políticos, porque yo creo que ellos trabajan y están ahí dedicándole. Muchas veces no se valora el trabajo de los políticos y de las políticas, pero son muchas horas las que dejas de estar con tu familia para dedicarlas a estar ahí en política. Y yo he valorado mucho el trabajo de Marcelino Cerdeña. Muchas veces... estamos viendo ahora con la aproximación de los comicios que hay nuevas formaciones que se van a presentar también. ¿Qué valoración hace usted? Bueno, es importante que se crean, no lo veo mal, que se crean nuevas formas o nuevos equipos si quieren realmente defender sus derechos, sus ideas, y que la opinión pública o que los ciudadanos puedan elegir. Presenta cada uno su programa, y esto es esa cuestión. Tú le ofertas, tú le das un programa, le presentas el programa electoral, y que sean los ciudadanos los que realmente eligen si son las personas más adecuadas o no para llevar a cabo o trabajar en esas administraciones a las que se presentan. Me imagino que lo harán también con responsabilidad. Yo siempre digo, oye, es dinero público, nosotros el que estamos desempeñando cuando estamos ahí, movemos mucho dinero público en cualquier administración, que lo hagamos con responsabilidad, y eso es lo primero que tienen que pensar los ciudadanos a la hora de depositar el día 26 el voto en cualquiera de las candidaturas que se vaya a presentar, ¿no? Ya sean ayuntamientos, cabildos, parlamentos. Es importante que la gente tenga claro, no por un titular, no por lo que vemos en las televisiones, sino que realmente conozcan a esas, como decías, es importante que conozcan a las personas
que van a estar al frente de todas esas administraciones. Su pensamiento y su forma de trabajar también, y si van a ser capaces de liderar esos proyectos. ¿Y ustedes cuáles son las valoraciones o perspectivas que tienen con encuestas? Supongo que como su candidatura ha sido bastante reciente, pues no habrá hay encuestas todavía actualizadas, ¿no? Pero ¿cuáles son un poco los aires que se perciben? Bueno, los aires es que Coalición Canaria sigue siendo la fuerza más votada en Fuerteventura y nosotros esperamos mantenerlo. Eso es, y ahora, ya te digo, no me queda otro sino trabajar en equipo, y yo creo que nosotros vamos a seguir siendo y gobernando no solo el Cabildo de Fuerteventura, sino muchos ayuntamientos y el Gobierno de Canarias. Lola García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha permitido conocerla un poquito más y le deseamos, bueno, pues toda la suerte en esta carrera que ahora emprende y que tiene como objetivo, ¿no?, esa presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Ha sido un placer. Muchas gracias.